Esta ya es nuestra sexta charla y el objetivo es, bueno, entregarle a ustedes conocimientos actuales, evidencia científica, ¿cierto?, respecto a lo que está ocurriendo en el mundo y en las ciencias del deporte. Bueno, mi nombre es Edison Ormazábal, yo soy, para los que no me conocen, soy profesor ya hace harto rato ya en la Universidad del Desarrollo y estoy feliz de poder liderar, digamos, esta instancia, este proyecto en el cual nos vamos a estar juntando continuamente para compartir estos avances. Bueno, la charla de hoy va a estar a cargo, lo voy a presentar ahora, del profesor Alonso Niklischek. ¿Está bien dicho el apellido, no? Sí, Él, sí, súper bien, sí, Niklischek. ya. Él es, lo presenta, él es kinesiólogo de la Universidad Mayor, magíster en terapia manual ortopédica de la Universidad Andrés Bello, tiene un diplomado en terapia manual ortopédica en la misma Universidad Andrés Bello, es docente también de pregrado de la Universidad San Sebastián y de la Universidad Adolfo Ibáñez, y es el director clínico del Centro de Medicina del Deporte Just Better de Las Condes. Así que la más cordial bienvenida para Alonso y los voy a dejar a cargo de él de este tema que es de prevención y manejo de lesiones en running. Les anticipo que, bueno, todas las dudas, consultas, comentarios, ustedes los pueden hacer en el chat del grupo y al finalizar vamos a ir respondiendo a todas estas dudas. Adelante, Alonso. Perfecto. Muchas gracias, Edison, por la introducción. Gracias a todos los que están acá por darse el tiempo de participar. Voy a compartir pantalla ahora entonces para empezar con la presentación. Estaba tocando y me acuerdo que me hizo ¿Se pasar como escucha un micrófono por ahí? Sí, por favor, eso si pueden silenciarlos. Ahí estamos aquí. Ahí estamos, ok, ya. Perfecto. Entonces, bueno, para partir, tal como Edison les comentó, mi nombre es Alonso, soy kinesiólogo, hago un par de cosas más, me toca pegar un poquito administrativa, soy director clínico de Yuyacer, que es un centro de medicina deportiva. Lo que más vemos en este centro son deportistas de endurance, maratón, triatlón, corredores en general, trail también, ciclismo, entre otros. Entonces nos hemos ido especializando harto en todo lo que es la prevención principalmente y el manejo de lesiones en estos deportes de endurance, y hoy día vamos a hablar un poquito más de lesiones en el running, ¿ya? Entonces, para partir, hablemos un poquito de los contenidos, vamos a hablar un poco del contexto a nivel general de lo que es la prevención de lesiones, ¿ya? La epidemiología enfocada en lo que son las lesiones en el running, los conceptos actuales para que vayamos actualizando un poquitito. Específicamente vamos a ahondar en el fortalecimiento y acondicionamiento, en cómo funciona y para qué nos serviría, ¿no es cierto?, en las lesiones agudas o traumáticas o las por sobrecarga. Y vamos a hablar también de generalidades del manejo de las lesiones en corredores y vamos a abordar, terminar con unos mitos que dan harta vuelta me llegan a la consulta, ¿ya? Entonces, para partir, les quiero presentar este esquema que es un poquito bien conocido, ya hace harto tiempo está dando vuelta, en donde habla del contexto de un deportista, en donde vemos que acá a la izquierda podemos tener factores que son súper poco modificables de los deportistas, en donde tenemos edad, género, composición corporal, ¿no es cierto?, anatomía, si varían las longitudes de los huesos, etcétera, en donde eso puede generar que un deportista esté más predispuesto a lesionarse o no. A eso le entregamos, le sumamos, perdón, los factores que son externos, son extrínsecos a la persona, que podrían aumentar este riesgo de lesionarse, en donde existen factores humanos, que puede ser, hablando en el running, en una competencia, por ejemplo, al momento de salir corriendo, el empujarse con otras personas, chocar con otras personas, hacerle el quite a alguien más, etcétera. El equipamiento, como las zapatillas, o factores ambientales como la temperatura, la humedad. Eso puede dejar a este deportista que está predispuesto por factores genéticos o corporales, ¿no es cierto?, lo puede dejar susceptible a lesionarse, en donde solamente necesita el evento lesional puntual, en donde ahí puede influir, no sé, la fuerza que esta persona tenga, una situación de competencia en el que vayas corriendo y que de repente puedas pisar una ramita, ¿no es cierto?, y se te doy el pie, etcétera. A grandes rasgos, así es como funcionan como los mecanismos lesionales. Y después vamos a ir viendo cómo las distintas cosas que podemos hacer pueden ir afectando acá. Vamos entonces al contexto de los runners, ¿ya? Entonces, ¿de qué se lesionan los runners? Principalmente, la gran mayoría de las lesiones de los corredores son por sobreuso,
¿ya? Alrededor del 80% son por sobreuso. Y la gran mayoría de estas lesiones involucra a la rodilla, de la rodilla hacia abajo, y voy a hablar un poquito más adelante de la distribución. Este es un estudio del cual saco varios datos que les quiero comentar un poco, que es una revisión sistemática, en donde se agarraron 36 estudios, 18 prospectivos y 16 prospectivos, y 2 estudios transversales, donde se fue viendo en función de la cantidad de horas que corre la persona, qué tan experto o no es la persona al momento de correr, y eso se define más adelante, y los fueron siguiendo en los casos prospectivos, retrospectivos, miraron hacia atrás, de qué partes se habían lesionado y cómo esto influía en el tipo de actividad running o de la modalidad de running que en el fondo practicaban estas personas, ya sea velocidad, ya sea resistencia o los entremedios, y se clasificó, ¿no es cierto?, los lugares de lesiones a los cuales está más susceptible cada una de estas personas. Viendo ahora, pensando en el mismo contexto de los corredores, tenemos esta distribución. Ya hablamos que más del 80% de las lesiones son, ¿no es cierto?, por sobreuso. Pero además también tenemos que más del 70% de las lesiones en corredores son de la rodilla hacia abajo. O sea, principalmente los segmentos que están más sujetos a la carga, ¿ya? Si seguimos avanzando, todo esto es el mismo estudio que les comenté recién. La gran mayoría de los dolores, ¿no es cierto?, dijimos que era de la rodilla hacia abajo, donde el principal es el dolor patelofemoral, que hoy en día sabemos que es una patología por exclusión, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que tenemos que descartar otras patologías como la jofitis, como la tendinopatía rotuliana, cuadricipital, como alguna lesión meniscal, ¿no es cierto?, que pudiese estar doliendo dentro de la misma zona anterior de la rodilla, ¿ya? Fascitis plantar, estrés tibial medial y síndrome de la bandiloidal. Estas lesiones son las más típicas y vamos a ver, ahora un poquito más adelante, acá, cómo se distribuyen en función de los corredores, ¿ya? Acá tenemos que la proporción de las zonas del cuerpo de mayor lesión cambian según la experiencia, volumen e intensidad de los corredores, de la práctica de running, ¿ya? Tenemos acá arriba en este gráfico más cuadriculado los corredores de atletismo, que en general acá están más asociados a los corredores de velocidad, en donde la gran mayoría de esas lesiones, de las personas que corren velocidad, se lesionan con desgarro isquiotibial, ¿ya? Aquí tenemos en el fondo el upper leg, que sería el muslo, ¿ya? La gran mayoría de las lesiones de estos corredores de velocidad. Entonces también podemos dividir a los corredores en corredores novatos, recreacionales, maratonistas o uno entre medio, que acá los definen como el cross country, ¿ya? En donde nos va a empezar a pasar que los corredores más novatos se lesionan más de unas cosas y los corredores más expertos o con más volumen ya se empiezan a lesionar de otras, ¿ya? Entonces, hablando acá, me interesa que empecemos a diferenciar un poquitito que los corredores más novatos, ¿no es cierto?, siendo las personas que llevan corriendo menos de 2 años, tienden a lesionarse un poco más hacia arriba, pensando en la extremidad inferior, rodilla, muslo, cadera, ¿ya? No así, por ejemplo, los corredores ya más expertos, más maratonistas, por decirlo así, donde sus lesiones empiezan a avanzar hacia el tobillo, hacia la pierna, pantorrilla, ¿no es cierto?, y rodilla, en donde ya la carga y el impacto más repetitivo termina siendo un poco el factor más peligroso al momento de evaluar la prevención de lesiones. Cuando hablamos de diferenciar la probabilidad de lesionarse de un corredor, podemos hablar que un corredor novato tiene alrededor de un 18% de probabilidades de lesionarse versus un 7,7% de un runner más recreacional. ¿A qué va esto? El runner novato es el gallo que va a correr y que está empezando a sistematizar su entrenamiento, en donde sus tejidos todavía no están completamente adaptados a la carga, que esos son conceptos que vamos a ver más adelante, en donde se va a empezar a exponer a la carga de manera más sistemática, de manera más estructurada, ¿no es cierto?, y va a empezar a recibir volúmenes semanales a los que su cuerpo se va a tener que adaptar. No es un corredor recreacional, el cual es el que sale a correr de vez en cuando, sin una estructuración de carga, sin una tarea específica,
sin ritmos específicos los cuales tiene que tiene que conseguir, ¿ya? Tenemos un dato estadístico que nos dice que en el fondo por cada 1000 horas de running existen 6,8 a 59 lesiones. O sea, es un rango muy amplio en los cuales influyen muchos factores, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta este contexto que es tan variable que puede ser, dependiendo de la experiencia del corredor, de a las que se somete, puede variar tanto de lesionarse desde la cadera o espalda, que son las menos, hacia el tobillo o el pie incluso. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? A grandes rasgos, nosotros tenemos que ir a estimular los tejidos, ¿ya? Básicamente, nosotros queremos estar acá, en el medio, en donde la estimulación de los tejidos nos permite una buena adaptación. Cuando nos pasamos hacia la derecha, estamos pasando hacia un peligro de sobrecarga. Por ejemplo, imaginemos que nuestro cuerpo estuviera adaptado para correr 50 kilómetros a la semana. Corro 50 kilómetros a la semana con mi planificación específica y pretendo aumentar esta cuestión. Voy a aumentar, puedo ir aumentando a poco, tratando de mantenerme acá en donde mis tejidos van a estar reparándose, van a estar adaptándose, o quizás me pasé un poco y en vez de aumentar un 10% a la semana, como ya voy a hablar más adelante, quizás esté aumentando un 20 o un 30, que se ve mucho en corredores que se manejan sus propias cargas, en donde podemos estar acercándonos peligrosamente a las irritaciones de los tejidos, a las compensaciones y a las lesiones por sobreuso. Pero ¿qué es lo que pasa si nos vamos muy a la segura para el otro lado, como está aquí la flecha de la izquierda, en donde simplemente no estoy cargando lo suficiente los tejidos? Por ejemplo, lo que le debe haber pasado a muchos corredores en la pandemia, en donde no estuvieron sometidos a impacto, en donde los tejidos van a dejar de adaptarse y van a decir, ¿para qué voy a estar manteniendo esta estructura que es tan cara de mantener, que me cuesta tantos nutrientes y energía mantener, si no la estoy usando? Entonces, nuestro cuerpo lo que empieza a hacer es a disminuir la densidad mineral ósea, por ejemplo, en los huesos, a disminuir la capacidad de resistir tensión de los tendones y unión miotendínea, en donde nos podemos acercar peligrosamente a desadaptarnos y generar dolor por disfunción y desbalance, ¿ya? Entonces, hablamos que lo importante es mantenernos en este centro, ¿no es cierto?, de la imagen anterior, que era la estimulación precisa y correcta para poder buscar una adaptación de los tejidos. ¿Cómo funciona esto? Los tejidos mecánicos, o sea, los tejidos vivos responden a los estímulos mecánicos, ¿ya? Acá es un esquema que habla de los tejidos conectivos, pero no solamente los tejidos conectivos son los que se adaptan, sino que todos, ¿ya? Cuando aplicamos una carga mecánica al hueso, al tendón, al músculo, lo que va a hacer es reaccionar a esta carga, ¿ya? Va a generar microtraumas, va a generar, ¿no es cierto?, el músculo una contracción, el hueso va a recibir la compresión axial, en donde vamos a tener una transmisión de fuerzas a nivel de la matriz extracelular. ¿Qué es lo que nos va a pasar? Esta matriz extracelular junto con propioceptores van a empezar a recibir esta tensión. A nivel del sistema nervioso, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a empezar a adaptarnos a esto, si esta progresión es lo suficientemente buena, por decirlo así. ¿Qué es lo que nos pasa? Aplicamos la carga, como está en este esquema, vamos a la derecha, va a transmitirse esta carga a través de todos los tejidos, desde la parte intra y extracelular. Esto va a pasar, los receptores mecánicos de presión, de tensión que están presentes en todos los tejidos, inclusive en la piel, van a recibir esta información, van a generar una respuesta refleja y una respuesta consciente. Estas dos lo que van a ir produciendo es que la musculatura desarrolle más fuerza, que el hueso empiece a formar su arquitectura por dentro para poder adaptarse a la carga. Ahora pongamos el ejemplo de qué es lo que pasa cuando no entregamos la carga correcta. Vamos a entregar una carga en donde, si es que es mucho, va a existir el mismo proceso en el que estos receptores, mecanorreceptores, van a percibir todo esto. Eso va a generar una respuesta exagerada, en donde quizás vamos a no estar adaptándonos de buena manera y los tejidos van a empezar a sobrereaccionar, vamos a empezar a generar irritación, inflamación, lo que va a producir que nuestro sistema nervioso, ¿no es cierto?, no genere un buen patrón de contracción a nivel neuromotor, a nivel del músculo, y eso nos va a generar una mala adaptación a nivel muscular.
Entonces, teniendo en cuenta todo esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cierto? Este es un paper muy interesante de que habla en el fondo de cómo ir entrenando. ¿Ya? Esto habla de que los deportistas debiesen estar entrenando inteligentemente, pero al mismo tiempo fuertemente. ¿Qué quiere decir esto? No sacamos nada con entrenar solamente el gesto, con solamente correr. Tenemos que agregar cargas externas, tenemos que buscar que nuestros tejidos se adapten. Voy a poner un ejemplo súper burdo. Imaginemos que nuestros tejidos, tanto hueso, tendón como músculo y otros conectivos, están adaptados a 10 de fuerza o 10 de peso o 10 de impacto, ¿ya? ¿Qué es lo que produce el correr? Si siempre estoy trabajando a ese 10 de fuerza o impacto o peso, ¿qué es lo que va a pasar? Mi tejido va a llegar hasta adaptarse a ese 10 y no va a llegar más lejos que eso. Entonces, lo que va a empezar a ocurrir es que el tejido va a generar, o sea, la adaptación, perdón, va a generar una meseta en donde no va a haber una adaptación más allá. Lo que nosotros necesitamos hacer en este momento es que nuestros tejidos aguanten más de lo que nosotros queremos que hagan. ¿Y por qué? Imaginemos, ¿qué es lo malo de esta meseta? Imaginemos, vuelta al ejemplo burdo del 10 de fuerza, imaginemos que un músculo, cuádriceps, por ejemplo, cuando vas corriendo, necesita 10 de fuerza para poder mantener el ritmo promedio al cual estás corriendo. Pongámosle 5 el kilómetro. Corriendo a 5 minutos el kilómetro, tu cuádriceps va a requerir generar estos 10 de fuerza para solamente mantener este ritmo. Si siempre estuviste corriendo y adaptándote a estos 10 de fuerza, tu musculatura lo que va solamente poder generar máximamente estos 10 de fuerza y basta que un día estés más cansado, hayas dormido peor, estés más deshidratado o en el camino te encuentres con algún terreno irregular para que sea justo un poco más de lo que tu cuerpo puede aguantar y puede generar una lesión o incluso por sobrecarga. Las lesiones por sobrecarga al final, ese evento puntual lesional, es la gota de agua que rebalsa el vaso. Entonces, ¿qué es lo que propone aquí Tim Gabbett? Es básicamente que a nuestros tejidos los adaptemos un poco más allá. Yo siempre les digo a mis pacientes, imaginemos que correr te ocupa 10 de fuerza. Nosotros necesitamos que tengas 20 de fuerza para que correr no sea una exigencia demasiado cercana al límite. ¿Ya? Entonces, esto es pensando en cómo ir adaptando los tejidos. Acá también es muy importante recalcar que la progresión de estas cargas a los tejidos no puede ser muy abruptamente, o si no nos vamos a estar acercando, como veíamos antes en este gráfico de flecha, hacia la derecha, que es justamente la sobrecarga. ¿Qué es lo que propone acá Tim? Nos dice, agarremos el ratio de carga aguda versus crónica. ¿Ya? ¿Qué es un ratio? Es una división en donde ponemos arriba de la división la carga aguda que corresponde a la carga que estamos haciendo en esta última semana. ¿Ya? Tomemos el kilometraje. Por ejemplo, 50 kilómetros a la semana. 50 kilómetros a la semana en la parte de arriba. En la parte de abajo, ¿qué vamos a poner? El promedio semanal de las últimas 3 a 6 semanas. Supongamos que venimos haciendo más o menos lo mismo. Pongamos 60 kilómetros, por ejemplo, y eso nos va a entregar un ratio, ¿ya? Esa división que ojalá debiese estar entre 0,8 y 1,3, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Si estamos cercanos al 0,8, perdón, es que estamos haciendo un poco menos de lo que nuestro cuerpo venía haciendo hace un rato. Ahora, eso no es malo, podemos estar en una semana de descarga y eso está perfecto. Ahora bien, ¿qué pasa si constantemente en este ratio me encuentro en un 0,8, en un 0,7, en un 0,6 incluso? Nos podemos estar acercando peligrosamente a la parte de izquierda de la curva, o sea, perdón, del gráfico de flecha que mostré anteriormente, en el cual nos estamos acercando a la desadaptación. Estamos haciendo que nuestro cuerpo haga muy poco en relación a lo que veníamos haciendo. Ahora, por otro lado, pensemos en cuando nos pasamos de este 1,3. Por ejemplo, venimos haciendo 50, 60 kilómetros a la semana, ¿no es cierto? Que es nuestro promedio, que está abajo. Y después, más adelante, esta semana actual, hacemos 100 kilómetros. Porque me motivé, puede ser una opción, me sentía bien, también
me invitó justo un amigo, etcétera, aumenté mi kilometraje bruscamente, y este ratio, ¿qué es lo que nos va a salir? Harto más que 1,3. Ahí es donde, ¿qué nos dice esta cuestión? Que vamos a estar haciendo muchísimo más de lo que nuestro cuerpo venía haciendo. Y eso va a generar respuestas de protección a nivel del sistema nervioso. Por otro lado, también va a generar inflamación, va a generar también otro tipo de respuestas de fatiga y va a generar un proceso distinto de mala adaptación que nos puede estar llevando peligrosamente a la parte derecha del gráfico anterior, hacia la mala adaptación por sobreuso, ¿ya? Entonces, este ratio, que es lo que nos permite hacer, justamente empezar a calcular un poquitito cuánto tenemos que cuidarnos al momento de aumentar o disminuir, ¿no es cierto?, el ejercicio, ¿ya? Acá me faltó una diapo, así que les pido disculpas, pero aquí les quiero comentar sobre los ejercicios que uno debiese hacer, ¿ya? Estos ejercicios, en el fondo, la evidencia muestra que los ejercicios específicos son, a largo plazo, muy similares a los ejercicios más generales. ¿Qué quiere decir esto? Lo importante es fortalecer, ¿ya? Si lo importante es fortalecer, debiésemos estar buscando que nuestros tejidos progresivamente se vayan adaptando. ¿Cuánto? Aproximadamente aumentar la carga no más de un 10% a la semana para poder mantenernos dentro de unas horas seguras de buena adaptación. Ahora, pensando en cómo seguir previniendo lesiones. ¿El calentamiento sirve o no sirve? Bueno, esta es una revisión sistemática en el fondo que nos dice que sirve aproximadamente entre un 10 y un 15%, pero cuando el calentamiento se empieza a integrar como una estrategia constante. ¿Qué quiere decir eso? Si caliento solamente una vez para la competencia y nunca en la vida he calentado, siempre llego y salgo a correr nomás, no es algo que nos va a ayudar, no es algo que nos va a proteger en extremada medida, ¿ya? Acá lo importante es que que en el fondo este calentamiento sea algo que vengas haciendo constantemente y que empecemos a hacer lo mismo que vamos a hacer en el entrenamiento, pero de manera progresiva y de menos a más impacto. Por ejemplo, un buen calentamiento para poder salir a correr, en donde vamos a tener impacto asociado, es, por ejemplo, la cuerda, en donde nos vamos a encontrar con que vamos a tener poco impacto, vamos a estar manteniendo un poco la rigidez del arco plantar, que permite, ¿no es cierto?, un mejor brazo de palanca para la musculatura del tríceps ural, y esto a su vez nos va a permitir empujar de mejor manera y absorber las cargas de impacto de mejor manera. Es muy importante que este calentamiento sea específico para el deporte, no solamente hacer lo que vayamos a hacer en el entrenamiento de manera progresiva. Por ejemplo, si es que vamos a buscar un calentamiento para corredores, lo que queremos buscar es el patrón de movimiento de trote. Vamos a activar cadenas cruzadas, vamos a buscar, ¿no es cierto?, este movimiento rotacional de tronco, incluyéndolo con ejercicios de equilibrio, con ejercicios de saltabilidad, con ejercicios de empuje, con ejercicios de ir a buscar, ¿no es cierto?, como técnica de carrera, el paso cada vez más fluido y más amplio. De esta manera vamos a estar programando, ¿no es cierto?, nuestro sistema neuromúsculo-esquelético para que vaya reproduciendo cada vez mejor el gesto técnico y vayamos disminuyendo, ¿no es cierto?, la variabilidad asociada al gesto técnico. La evidencia es súper clara en mostrar, como les comenté anteriormente, que el fortalecimiento y el acondicionamiento es justamente lo que más nos puede ayudar a prevenir lesiones, ¿ya? Tal como decía Tim, lo que tenemos que hacer es entrenar inteligentemente, pero al mismo tiempo fuerte, ¿ya? Teniendo en cuenta que las lesiones agudas son resultantes de un evento puntual y las lesiones por sobreuso, en el fondo, son cuando los tejidos están crónicamente expuestos a sobrecarga. Si lo llevamos a lo que hablábamos anteriormente en el ratio carga aguda versus crónica, estar pasado del 1,3 constantemente, y en las lesiones agudas ya sabemos que es un evento puntual lesional el que nos está afectando. ¿Cómo funcionan? Este fortalecimiento y acondicionamiento en las lesiones agudas va a ir a mejorar la coordinación, el desempeño técnico también. Ahora, fortalece los tejidos conectivos adyacentes, y aquí quiero detenerme un poco, porque esto, ¿qué es lo que nos va a generar? Es
este mono que está acá lo puse justamente porque nos ayuda de manera indirecta. Cuando nosotros vamos a fortalecer los tejidos conectivos, o sea, perdón, cuando nosotros vamos a aplicar un entrenamiento de fuerza, queremos fortalecer, no solamente se van a fortalecer la musculatura, no solamente van a aumentar las trabéculas óseas a nivel del entramado del hueso esponjoso por dentro del hueso, sino que también los tejidos conectivos, tales como fascia, van a empezar a desarrollar líneas de carga cada vez más resistentes. Ahora, ¿qué es importante para esto? Cuando nosotros trabajamos siempre el mismo ejercicio en la misma dirección, nuestros tejidos, tanto musculoesqueléticos como conectivos, van a empezar a adaptarse a desarrollar estas líneas de carga, como les comentaba, pero frente a esa dirección de movimiento. ¿Qué pasa si yo trabajo solamente en un plano sagital? Voy a estar haciendo la fuerza, ¿no es cierto?, hacia adelante, subo, bajo, etcétera, como una estocada puede ser. Nuestros tejidos se van a adaptar a eso. Si voy corriendo después y me encuentro con que, chuta, la cuneta estaba un poco más levantada de lo que yo me esperaba, y me tropiezo, y me doblo el tobillo y me voy hacia el lado, estoy generando un torque rotacional mucho mayor a nivel de la misma extremidad hacia arriba. Y si no hemos entrenado ese torque rotacional, y si no hemos entrenado esas direcciones de fuerza, nuestro sistema va a sobre reaccionar o puede reaccionar tardíamente. Entonces puede ser la diferencia entre esguinzarse y no esguinzarse, que nuestro ligamento sea capaz de aguantar fuerzas rotacionales, por ejemplo, al momento de correr, no es porque estemos corriendo con fuerzas rotacionales, pero es porque nos podemos encontrar con algún imprevisto que las produzca. Y si es que nuestro cuerpo no está acostumbrado, vamos a tener una mala sorpresa y nos podemos lesionar. Por otro lado, nos ayuda a controlar la carga articular. ¿Y por qué es esto? Ya sabemos que todos los tejidos vivos se adaptan a las cargas mecánicas. Vamos a estar mejorando la capacidad de absorción de carga a nivel muscular, la capacidad de controlar el impacto y de distribución de cargas de nuestro cartílago articular y del hueso subcondral, además también de la estructura de trabéculas óseas del hueso esponjoso. Entonces, el articular nos va a permitir un menor riesgo, ¿no es cierto?, de algún derrame o de algún exceso de líquido o exceso de presión a nivel articular, ¿ya? Y esto último, que en el fondo de repente puede quedar súper de lado, pero es muy, muy importante, que es que el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento preventivo en las lesiones agudas, nos va a ayudar a mejorar la percepción psicológica de situaciones de riesgo. Y acá también me quiero detener un poco. Cuando estamos hablando de la percepción de una situación de riesgo, no es que esté asustado porque voy corriendo por un espacio que está oscuro quizás, sino que lo que esa percepción de riesgo se refiere es, por ejemplo, a la peligrosidad frente a un movimiento brusco. Por ejemplo, la inversión brusca del tobillo que nos puede llevar a esguinzarnos el tobillo. En donde cuando hay una percepción alta de riesgo, nuestro sistema está en modo alerta. Y eso, ¿a qué se traduce? A que la reacción de protección de esto va a ser exagerada. Vamos a estar constantemente con musculatura que va a estar co-contraída, agonista y antagonista. Vamos a tener una musculatura que va a ser menos capaz de adaptarse frente a esa situación de riesgo, en donde por una percepción alta de riesgo podemos perfectamente generar una lesión traumática producto de que nuestro sistema no se adaptó de manera correcta por estar con esta alarma muy alta. Un ejemplo muy claro de esto se puede ver incluso en pacientes que uno está en rehabilitación, que los tiene en recuperación, en que uno, por ejemplo, empieza de menos a más a agregarles el impacto de vuelta cuando tuviste que pausarles el trote, y, por ejemplo, le pides que se suba sobre un cajón y se deje caer, ¿ya? Cuando un paciente tiene una percepción aumentada de riesgo, lo que va a producir es básicamente que toda su musculatura se va a anticipar a qué es lo que va a pasar y se va a contraer previamente. Esa contracción previa lo que va a producir es que el movimiento normal de amortiguación no se va a producir de manera correcta. Pensemos en los movimientos normales de amortiguación. Cuando voy dando el paso, el arco plantar va a colapsar. Completamente normal. Eso se ve en una pronación del pie. La rodilla se va a flectar. Completamente normal. Tiene que flectarse esa rodilla. Y también la rodilla, a través de un movimiento de aproximación,
se nos va hacia el valgo, ¿no es cierto? Que es que esta rodilla se va hacia el medio, hacia la línea media. Esos 3 movimientos son movimientos normales de amortiguación. Cuando nuestro sistema neuromusculoesquelético no está preparado frente a estas distintas situaciones, ¿qué es lo que va a empezar a pasar? Una mayor percepción de riesgo, una mayor co-contracción de la musculatura, como explicaba recién, y estos 3 movimientos de amortiguación empiezan a ocurrir en menor medida. Hay menos amortiguación a nivel de la rodilla, menos amortiguación a nivel del tobillo y menos amortiguación a nivel de la cadera. ¿Eso qué implica? Que la carga mecánica, que es la fuerza de reacción del suelo, el impacto es la fuerza de reacción del suelo, se va a traspasar más directamente a la parte articular o a la parte ósea. Entonces nos podemos estar acercando peligrosamente a una lesión traumática probablemente por algún mal control de este sistema musculoesquelético. Ahora, cuando vemos las lesiones por sobreuso, como ya las habíamos definido, ocurren cuando el tejido está crónicamente expuesto a la sobrecarga, ¿ya? Cuando hablamos de la carga muscular, carga impacto, cuando buscamos una carga ideal, vamos a ir buscando, en el fondo, este tipo de curvas de adaptación, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando nosotros aplicamos una carga al sistema musculoesquelético, lo primero que va a pasar es que va a ocurrir una desadaptación transitoria del sistema musculoesquelético, completamente normal, que dura entre las 24 y 48 horas. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Nuestro sistema reacciona frente a esta desadaptación por el uso y la carga que está frente a este sistema musculoesquelético y va a generar una compensación que empieza a recuperarse y genera este fenómeno, que se llama el fenómeno de supercompensación. Ocurre aproximadamente entre las 36 y 48 horas, dependiendo del sujeto, en donde si es que nosotros volvemos a aplicar la carga, la misma carga, ¿no es cierto?, en este pic del fenómeno de supercompensación, lo que va a ocurrir es la misma desadaptación con la misma curva y el mismo fenómeno de supercompensación. Entonces, generando una buena periodización de las cargas, vamos a permitir que este sistema, a través de su recuperación o de su sistema más, como en la parte de descanso, ¿no es cierto?, en donde nuestro sistema se adapta, empieza a generar cada vez una supercompensación que nos va a llevar a una buena adaptación, a una mayor tolerancia de carga, a una buena adaptación del sistema musculoesquelético. Por otro lado, cuando la carga no es tan ideal, podemos tener 2 tipos, ¿ya? Acá abajo tenemos las cargas demasiado espaciadas, que van a generar fenómenos de supercompensación, que vamos a perder cuando no lo aprovechamos. Podemos generar pequeñas cargas, pequeños descansos, en donde a largo plazo nuestro sistema no se va a estar adaptando y vamos a estar generando un estancamiento de nuestros pacientes o de nosotros mismos incluso al momento de correr. Cuando estamos hablando de las cargas demasiado espaciadas o mal calendarizadas, ¿qué nos va a empezar a pasar? Vamos a estar siempre igual. Nuestro ritmo de trote cómodo va a ser siempre el mismo, a 5:30, a 5, a 4:30, etcétera, dependiendo de las capacidades de cada uno, pero no vamos a mejorar. Por otro lado, cuando esta carga no tan ideal, son cargas demasiado frecuentes, en donde aplicamos la carga, nuestro sistema se desadapta y empezamos a recuperarnos, pero nos apuramos mucho en volver a aplicar esta carga. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a agarrar la curva a medida que vaya subiendo, que todavía no ha llegado a la línea basal de capacidad del tejido, y vamos a ir generando una más a largo plazo, lo que nos puede llevar a una disminución del rendimiento, o, por otro lado, una sobrecarga crónica de los tejidos que nos puede llevar a una lesión por sobreuso. Entonces, ¿cómo lo hago? Me preocupo de las lesiones agudas, ya que son un evento puntual que no puedo predecir, o las lesiones por sobreuso, ¿cómo me hago cargo de todo esto? Aquí partamos por reglas generales. Lo más importante es el trabajo individualizado, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo aquí hay una frase muy buena que le copio a un investigadores como Chad Cook, que es el N de 1, ¿ya? Básicamente, el N se refiere al público que voy a tener para el estudio, pero en mi caso, el N de 1 implica que la muestra, el tamaño de la muestra, es mi paciente, es mi único paciente o mi único alumno o yo mismo que estoy en esta situación.
en donde necesito que esta persona se familiarice con el entrenamiento, que vaya adaptándose, que vaya generando una buena progresión, que vaya adaptándose a las repeticiones, que vaya adaptándose a los largos, que sepa que los largos son más suaves, que sepa que los trabajos de intensidad tienen una intensidad y un descanso también por un objetivo. Que la educación sea personalizada. No siempre tengo que enseñarle las mismas cosas a todas las personas. Probablemente aquí en esta charla ya hay varios que deben haber dicho en alguno de los puntos que he conversado, ah, pero esto yo ya lo sabía. Y probablemente algunos otros van a haber dicho en ese mismo punto, oh, qué buena información. O de repente, qué mala información, también puede ser. ¿A qué voy con eso? Esta educación, cuando es personalizada, le va a entrar mejor a la persona. Y lo más importante para la prevención de lesiones y para evitar lesiones recurrentes es que la persona entienda por qué ocurren las lesiones y cómo evitarlas para así no le vuelva a pasar, ¿ya? Las progresiones también tienen que ser orientadas con objetivos. Si yo quiero correr una maratón, si yo quiero correr 10 kilómetros, 21, si quiero ir a correr un ultra a nivel de trail, tengo que ir progresando en función de eso. Si yo quiero correr una maratón, no puede ser que el máximo largo que haga antes de una maratón sean 10 kilómetros. No voy a estar adaptando a mi sistema para ese objetivo puntual. Y como siempre, la dosificación y la variación es la clave. Como hablábamos antes, la variabilidad en las distintas direcciones de fuerza en los entrenamientos es clave para adaptar nuestro sistema neuromusculoesquelético para que reaccione de manera apropiada y para que aguante de manera apropiada frente a las distintas direcciones de fuerza que nos podamos encontrar. Y la dosificación, como bien hablábamos recién en estos gráficos de la periodización de las cargas. Entonces, en las lesiones agudas, ¿en qué nos fijamos? El fortalecimiento llegando a los umbrales de fatiga del tejido relevante. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo quiero fortalecer un tejido, el mejor estímulo para el fortalecimiento es la fatiga. ¿Quiere decir esto? Por ejemplo, musculatura. Si estoy haciendo una sentadilla, me pongo el peso que yo requiera encima, parto haciendo la sentadilla, pero tengo que llegar a la fatiga. Es desagradable y la gran mayoría de la lo hace, pero la fatiga es el mejor estímulo para el desarrollo muscular y también para que este músculo se adapte y pueda aguantar de mejor manera, ¿ya? Ahora, importante aplicar la multidireccionalidad a los tejidos a los estímulos de los tejidos blandos. Como bien hablábamos, mientras más variabilidad, más fácil es que el tejido se vaya adaptando. El entrenamiento técnico, ¿ya? Técnica de carrera y preparación psicológica para no tener miedo para esta percepción del riesgo. Por otro lado, en las lesiones por sobreuso, necesitamos buscar el acondicionamiento gradual del tejido. Necesitamos también el entrenamiento técnico y la variabilidad del entrenamiento. Pero acá, a diferencia de las lesiones traumáticas, el acondicionamiento gradual del tejido es el que más nos importa y siempre y cuando no nos pasemos. Ahora también pensemos en los niños y adolescentes. La evidencia dice que no hay diferencia significativa, pero se recomienda evitar los trabajos explosivos, los trabajos explosivos con carga, priorizar la educación, coordinación y supervisión. Necesitamos que ese niño se entretenga, juegue con estas actividades que le estamos dando para que efectivamente se adhiera a este programa, ¿ya? Entonces, recordar siempre el preacondicionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Ir de a poquitito aumentando las cargas, que sea progresivo y monitorear las cargas. Tenemos que generar un control sobre esto. Ahora, ¿cuánta carga tengo que aplicar? Esta es una infografía muy buena del British Journal of Sports Medicine, en donde habla que los corredores no se sugiere llegar a fatiga, lo más cercano a la fatiga sin llegar realmente a la fatiga, alrededor del 60% de la repetición máxima y trabajar entre 5 y 15 repeticiones. Es un rango súper amplio. Entre 3 y 6 series también un rango súper amplio, pero es, insisto, variable para cada persona, en donde al menos este trabajo de fuerza sea 3 horas antes de correr por lo menos, ideal 6 o en días alternados. Entonces, ¿a qué tenemos que apuntar, no es cierto, para la prevención de lesiones en un corredor? Tenemos que apuntar al balance muscular, tenemos que apuntar a la movilidad y control y al gesto técnico. Pero a ver, ¿y si ya me lesioné? ¿Qué es lo que hago? A grandes rasgos, en una lesión traumática, vamos a tener un periodo de máxima protección, por ejemplo, un esguince de tobillo. Ese periodo de máxima protección es necesario.
pero ese periodo de máxima protección no puede ser inmovilización, no podemos que nuestros tejidos y nuestra capacidad cardiopulmonar se desadapte, o si no, cuando volvamos a la actividad, vamos a volver mucho peor de lo que partimos antes de la lesión. Generar también un periodo de movilidad relativa, en donde vayamos buscando evitar las direcciones que estresen los tejidos de carga lesionados y busquemos un aumento progresivo en las cargas, en donde la clínica y la sintomatología va a ser lo que principalmente nos va a ir generando una adaptación de este tejido según los procesos de recuperación y los tiempos de reparación del tejido. Por otro lado, en las lesiones por sobrecarga o más crónicas, tenemos que determinar cuál es por qué se me está sobrecargando esta estructura. Por ejemplo, en el dolor anterior de rodilla con una disfunción patilofemoral, tengo una debilidad de cadera, me falta rango de tobillo, me falta un balance de fuerza entre cuádriceps y isquiotibial. No lo sabemos y tenemos que buscarlo en cada uno de los casos. Después, también, en paralelo, identificar las cargas que son irritantes. ¿Cuál es la dirección de fuerza que implica meterle el dedo en la herida a mi paciente o a mí mismo? ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de la disfunción patilofemoral, subir o bajar escaleras son direcciones de alta compresión a nivel de la parte anterior de la rodilla que nos va a producir una irritación y un aumento de los síntomas. Necesitamos un fortalecimiento específico para ir corrigiendo estos desbalances y para poder ir a corregir específicamente el problema principal. Un fortalecimiento general, a modo de fortalecimiento y acondicionamiento, como hablábamos previamente, en donde no solamente nos vamos a preocupar del desbalance puntual, sino que vamos a hacer que nuestro sistema completo aguante muchísimo más de lo que nosotros lo sometamos después. Para terminar, hablar un poquito sobre los mitos. Muchos de los mitos que me llegan, por ejemplo, son necesito elongar antes de correr, elongar previene lesiones. Hay muchas veces que dicen las pesas me dejan lento y pesado, o los corredores no necesitan trabajar fuerza, con correr estoy listo, o hago un par de planchas, trabajo mi core, ¿no es cierto? Y también estoy listo. Pero ahora, ¿qué es lo que dice la evidencia? El fortalecimiento es lo que más nos sirve. No solamente no te dejan lentos, sino que la musculatura que está implicada en la velocidad del trote, que es la musculatura principalmente extensora, tríceps sural, gemelo y sóleo, y glúteo mayor principalmente, hay revisiones que muestran en que mientras tengan estos grupos musculares, más rápido podemos correr. Entonces, ¿cómo podemos aumentar ese volumen y la fuerza de esos grupos musculares? Con un fortalecimiento adecuado, ¿ya? Y, por otro lado, también, el estiramiento no ha demostrado que previene lesiones, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en una primera mirada no es necesario elongar. No necesito, o sea, por ejemplo, quedé apretado, chutas, que no elongué, no es por eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si es que no tengo rango de movimiento necesario, ahí sí es perjudicial y ahí sí tengo que elongar. La musculatura tiene un rango óptimo para funcionar, ¿ya? Si vemos por un lado la capacidad de generar fuerza del músculo versus la longitud muscular en la que se encuentre, esto se distribuye como una campana normal, en la cual, en los rangos donde estamos con la musculatura muy acortada, tanto como muy alargada, va a perder capacidad de generar fuerza. Entonces, si voy a poner un ejemplo muy burdo, si es que correr ocupara 8 de rango y yo tengo 10 de rango, me va a pasar que voy a estar funcionando en rangos muy extremos, en donde tengo poca capacidad de generar fuerza. Puede ser que en un rango medio tenga la fuerza, pero no la puedo desarrollar. Entonces, al momento de enfrentarnos a las situaciones de estrés continuo o de algún evento puntual, puede ser que mi músculo no tenga la capacidad de generar la fuerza y eso nos produzca la lesión. ¿Qué pasa con el core? La evidencia es el más importante. La evidencia dice, no lo sé. Básicamente, el fortalecimiento específico dice ser igual al fortalecimiento general. Incluso en un tercio de las personas, el transverso del abdomen está ausente o fusionado con el oblicuo interno. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Estamos poniendo una muy alta expectativa de tener una buena activación del transverso del abdomen, una buena fuerza, ¿no es cierto?, del recto del abdomen y oblicuos, en donde
que pensamos, ¿no es cierto?, que esto nos va a prevenir la lesión, cuando la evidencia lo que muestra es que el balance de fuerza entre mi musculatura flexora y extensora de tronco es más relevante que solamente la fuerza de core. Entonces, resumiendo un poquitito, el entrenamiento de fuerza es lo que mejor previene lesiones demostrado por la evidencia. No es necesario elongar, a no ser que nos falte rango, y en ese caso estamos fritos. Hay que buscar ese rango. Ahí también es mucho más importante, la evidencia muestra que hay mejores resultados con movilidades activas, en donde nuestro sistema nervioso central puede incorporar al esquema de movimiento voluntario ese rango que estoy ganando, ya que estoy generando una contracción muscular que permite entregar un feedback propioceptivo. No así las elongaciones más estáticas, en donde estamos mejorando, no estamos alargando el músculo, sino que estamos mejorando la tolerancia del músculo para ser estirado. Entonces, si dejo de elongar, voy a dejar de darle esa tolerancia al músculo. Entonces, en ese caso nos conviene buscar una estrategia más activa. Asesorarse siempre con profesionales competentes, en donde queremos, ¿no es cierto?, que nos busquen y nos guíen de manera correcta. Y el trabajo técnico hay que hacerlo realmente poco, pero ayuda el gesto técnico. Muchas gracias por escuchar y quedarse hasta el final. Cualquier pregunta más adelante, vamos ahora con las preguntas. Yes. Y después cualquier cosa, si quieren, me pueden escribir para cualquier otra pregunta. Súper, excelente. Mira, voy a agradecer a Alonso por todo su tiempo y además que ha sido súper claro, súper dinámico el hecho de, yo he estado anotando acá mis apuntes porque encuentro que has dado muchos tips para poder, digamos, hacer en forma segura la práctica del running. Mira, hay una pregunta que hizo acá una chica que es respecto a si puedes mencionar nuevamente, porque no alcanzó seguramente a notarlo, ¿cuáles son los 3 mecanismos de amortiguación musculoesquelética durante la carrera? Perfecto, buena pregunta. Y eso sí son buenos tenerlos claros. Cuando vamos a dar el paso, el pie lo primero que hace es, al contacto con el suelo, imaginemos que este es mi pie, lo que va a hacer acá es colapsar hacia adentro, ¿ya? Va a caer mi arco plantar longitudinal medial, en donde voy a generar una pronación del pie. Entonces, la pronación, que muchas veces está muy demonizada, zapatillas para pronadores, plantillas para los pronadores, básicamente es un movimiento necesario que lo necesitamos y que gracias a él evitamos las lesiones. 1, la pronación del pie o el colapso del arco plantar, que es lo mismo. 2, la flexión de la rodilla. Al momento de recibir el impacto, la rodilla se va a flectar y ese cuádriceps va a empezar a absorber la carga mecánica. Y el tercero es la aproximación a la línea media o el valgo de rodilla de nuestra rodilla. Súper, quedó súper claro. Acá hay otra pregunta. Esto está más orientado, me da la impresión, a lo que es monitoreo de carga, porque pregunta si una persona normal, me imagino una persona que hace actividad física, digamos, 2 o 3 veces a la semana, empieza a entrenar o a hacer running todos los días 1 hora. ¿Esto se considera carga frecuente? Ya, ahí es buena pregunta. La primera respuesta a priori es sí, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Todos sabemos y conocemos gente que corre todos los días y no tiene ningún problema. Pero ahí la pregunta es, ¿cuánto tiempo se demoró esa persona en llegar a correr todos los días? Nuestro sistema se va adaptando constantemente. Si una persona que entrena 2 o 3 veces a la semana decide, ¿sabes qué? Próxima semana voy a correr todos los días y voy a partir corriendo todos los días, va a ser una carga muy frecuente y efectivamente nos va a pasar que esa persona va a estar acercándose peligrosamente a la sobrecarga. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que podemos hacer? Si es que estamos entrenando 2 a 3 veces, asegurémonos de tener 3 veces, 2 a 3 semanas después, una cuarta, y vamos evaluando las sensaciones. Podemos ocupar el ratio carga aguda versus crónica, siguiendo la regla de oro, que es no aumentar más de un 10% la carga semanal. Podemos llevar el kilometraje para ir aumentando esta carga a poco, hasta que podamos llegar a un punto en el cual podamos entrenar todos los días. Si una persona que no entrena regularmente decide empezar todos los días, efectivamente hay un mayor riesgo de lesión. ¿Se puede? Sí, se puede. En donde, ¿qué podemos hacer ahí? Trabajar distintas partes. Por ejemplo, un día salgo a correr, otro día, el segundo día, hago mi fortalecimiento, en donde no voy a buscar los mismos impactos, ni las mismas acciones musculares, ni el mismo grupo muscular, sino que voy a ir a buscar
balancear a los antagonistas de los que ya ocupé, donde voy a buscar balancear un poquito mi tronco, donde voy a hacer estabilizadores, un tercer día en donde puedo hacer bicicleta para hacer un entrenamiento cruzado y mantener mis condiciones cardiovasculares sin impacto, un cuarto día donde puedo buscar repeticiones para intensidad, otro día donde puedo saltar la cuerda. Se puede, lo que hay que buscar ahí es la variabilidad para que nuestro sistema no se sobrecargue. Super. No sé si queda alguna otra duda, pregunta. Por mi parte, por lo menos, encontré esto súper claro todo. Bueno, Alonso, muy agradecido. Mira, acá hay otra pregunta, antes de despedirme. Dice, tu opinión respecto a la técnica de carrera que se realiza, hoy se me perdió el chat, acá está, de retropié o antepié. ¿Para ti es lesivo? Perfecto. Ya, aquí te metiste en unos mitos muy grandes. Todo el mundo cree que llegar y contactar con el talón, ¿no es cierto?, con el retropié es lo peor que podemos hacer. Y ahí la evidencia es súper clara en decir, no se lesiona más, se lesionan cosas distintas, ¿ya? Si yo me cargo con el antepié y llego en punta de pie, que hoy en día es lo mejor del mundo en teoría, me voy a lesionar de cosas distintas. El que contacta con antepié, lo más probable es que se sobrecargue el tendón de Aquiles, se va a estirar muchísimo más, va a tener que aguantar una fuerza mecánica mucho más grande. El tríceps ural, el gemelo, el sóleo también se van a sobrecargar más por un estiramiento mucho más brusco y por una carga mayor. Si contacto con el retropié por otro lado, voy a estar generando un choque óseo, un choque articular que me puede generar más estrés tibial medial. Pero la evidencia muestra que ninguno de los dos lesiona más que el otro. De hecho, incluso el cambiar el patrón de trote puede ser un factor de riesgo para lesiones. Y la evidencia muestra que al cambiar el patrón de trote, podemos tener una pérdida en el rendimiento por lo menos de 6 meses a un año antes de ver resultados fructíferos. No es necesario buscar cambiar la técnica. Solamente imagínense a alguien que efectivamente contacta con retropié, con el talón, y se lesiona constantemente, tiene un historial de 5 síndromes de estrés tibial medial en los últimos 3 años. Ese sujeto necesita efectivamente una readaptación del patrón de trote para buscar cambiarlo. Pero si no te has lesionado de las cosas típicas del patrón de trote con retropié, no hay por qué cambiarlo. Súper claro. Mira, lo último que nos preguntan respecto a qué bibliografía nos recomienda, principalmente qué autor nos recomiendas. Mira, hay otra pregunta más. Mira, hay otra pregunta más, la voy a abrir, dice respecto a las cargas excéntricas. Hoy está buena, ¿no? ¿Cómo puedes regular las cargas de entrenamiento? Ya, respecto a las cargas excéntricas. Las cargas excéntricas básicamente sabemos que la musculatura a nivel de como contracción excéntrica puede llegar a generar un mayor volumen de fuerza, eso debido a que se mezclan los componentes contráctiles del músculo con los componentes elásticos que generan un aumento en la resistencia frente a los rangos más estirados, ¿ya? La contracción excéntrica siendo, ¿no es cierto?, este músculo que se contrae al mismo tiempo que se está estirando, y ahí en ese momento que se estira, se nos suma la fuerza contráctil del músculo con la resistencia de los tejidos elásticos. ¿Cómo regular esas cargas de entrenamiento? Muy buena pregunta, porque ahí lo más importante es someter el cuerpo a las cargas excéntricas. Cuando yo estoy corriendo, agarrémonos de la pregunta anterior de los movimientos de amortiguación, y la rodilla se flecta, estamos haciendo un trabajo excéntrico de cuádriceps, en donde tenemos que adaptarnos a eso. La carga excéntrica nos va a generar un mayor trabajo muscular, por ende una mayor desadaptación cuando vemos la curva, y vamos a tener que tener cuidado de no generar una carga excéntrica, por ejemplo, menos de 3 horas antes de correr, porque eso sí nos va a generar una complicación al momento de correr. ¿Cómo las podríamos regular mejor? Poniéndola en días alternados al trote, o poniéndola en días alternados también con actividades distintas como bicicleta. Súper, muy claro. Deja revisar si hay una última pregunta. ¿Se podría repetir o contarnos dónde leer, cómo calcular el rango de carga que mencionaste? Eso era lo que estaba preguntando. ¿Dónde podemos encontrar esa información? Monitoreo de carga principalmente. Ya, monitoreo de cargas. Miren, yo les recomiendo el paper que mostré acá, que era de Tim Gabbett. Se los puedo dejar aquí en el chat para que lo copien. Porque
más que como ir a buscarlo en alguna página, por ejemplo, lo van a encontrar en muchos papers. Este es un ratio de carga que se ha usado constantemente, incluso hay autores que te lo debaten actualmente, que dicen, pero si yo me mantengo siempre el 1,3 de este ratio, voy a llegar a la sobrecarga igual, etcétera, que ahí es una mezcla. ¿Qué pasa el gallo que va aumentando el kilometraje, pero en verdad nunca te dijo que le metió el desnivel también? Hay varios factores que influyen. ¿Ya? El autor se llama Tim Gabbett y el paper se llama The Training Injury Prevention Paradox. Should athletes, estoy escribiendo, be training ahí lo dejé también, ese es el título. Ese paper habla sobre la graduación del entrenamiento de fuerza en deporte y toca el tema del ratio de cargas agudas versus crónicas. Última pregunta, a ver. Acá respecto, ¿qué opinas sobre las personas que mencionan que las zapatillas son delgadas? Esto ya es más específico, son delgadas, son mejores, o las zapatillas con más amortiguaciones son mejores. Si hay evidencia respecto a eso. Ya, partamos por la evidencia y después les doy mi opinión. La evidencia dice que las zapatillas que tienen una goma EVA densa en la zona de amortiguación son las que mejor amortiguan la carga. Y ahora, en mi experiencia, me he encontrado con de todo tipo de gente, incluso con algunas personas que yo considero medias locas, ¿no es cierto?, que han corrido ultramaratones, 160 kilómetros con Five Fingers, que no tienen amortiguación. Y uno dice, pero este gallo se va a lesionar mucho. Y la verdad es que no se lesionó. Lo importante es la gradualidad de cómo llegamos a eso. Ahora, si es que llegamos, imaginemos que el impacto como concepto es la fuerza de reacción del suelo, es una cuestión súper física. Uno va corriendo y le pega al suelo con la fuerza que lleva con su peso y la velocidad, ¿no es cierto? Le ejerce un vector de fuerza hacia el suelo y el suelo te va a ejercer la misma fuerza al menos de vuelta hacia arriba en el vector justamente contrario. Y es donde entran estas amortiguaciones. Si es que no estamos acostumbrados a correr, no estamos acostumbrados al impacto, vamos a necesitar una zapatilla con más amortiguación. Ahora, si es que es mucha amortiguación, podemos quedar con una superficie inestable que nos puede acarrear otro tipo de problemas, por ejemplo, aumentar el riesgo de un esguince de tobillo, producto de que no se nos controle el tobillo. Particularmente yo prefiero una zapatilla de amortiguación, o sea, que sí tenga amortiguación, prefiero cuidarme en las articulaciones, ¿no es cierto? Y ahí también es clave mencionar que las zapatillas, en el fondo la amortiguación de las zapatillas tiene duración por kilometraje. La gran mayoría de las zapatillas va entre los 600 y los 1000 kilómetros, ¿ya? Las zapatillas más especializadas, por ejemplo, como las Nike, las Vaporfly Next Percent, que salieron como bien famosas, producto que con estas eran las que se iban a romper el récord de las 2 horas en maratón, etcétera. De hecho, son carísimas, valen como 200 lucas. Duran 200 kilómetros. Eso es porque es una zapatilla altamente especializada y adentro, cuando uno ve la amortiguación, las fibras como el entramado, ¿no es cierto?, que igual pudiese tener esta amortiguación, se van rompiendo. Yo prefiero siempre una zapatilla que tenga amortiguación. Super, mira, hay una última pregunta, última. Claro. Dice, de hecho, dice, disculpa, dice, cuando hablas de torque de rotación en el trote, específicamente, ¿a qué te refieres? ¿Al core? ¿No te decía al core? Ya, buena pregunta. Más que el core, porque el core, al final, entendiendo como la musculatura que está entre el diafragma y el piso pélvico, incluyendo, ¿no es cierto?, la parte abdominal, la zona lumbar, cuadrado lumbar, erectores espinales también, el torque rotacional en el trote ocurre porque nuestro cuerpo va generando una rotación de tronco al momento de correr. De hecho, cuando vemos ambas cinturas, tanto pélvica como escapular, se van moviendo en rotaciones contrarias al momento de correr. Cuando llevamos, ¿no es cierto?, nuestra pierna izquierda hacia adelante, nuestro brazo derecho y hombro derecho va a ir hacia adelante. Y esas fuerzas rotacionales a nivel de tronco van a ocurrir. Ahora también, pensemos en el pie. Nosotros vamos corriendo en línea recta. Estamos en una superficie casi que de laboratorio, súper derecha o en una cinta, en una trotadora. Fuerzas rotacionales van a haber muy pocas, principalmente a nivel de tronco. Pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si es que vamos corriendo en la calle, como la gran mayoría lo hace, y nos encontramos con una piedra
en donde le queremos hacer el quite, alargamos un poco el paso, pisamos un poco chueco quizás, o había una ramita en donde nos levanta el pie, y se nos va a generar que ya no estamos corriendo en línea recta, pisando con el pie 100% plano, que nos genere, ¿no es cierto?, la misma dirección de fuerza, sino que nos va a generar un vector de fuerza distinto. Eso, ¿qué nos va a hacer? Nos va a desestabilizar, y esas son las fuerzas rotacionales de las que estaba hablando previamente, en donde frente a una eventualidad puede ser que nos encontremos con una sorpresa en donde esta rotación que se nos genere en alguna parte del segmento de la pierna esté producida por algún evento puntual para hacerle el quita, no caernos, de girar y hacer equilibrio, y esa fuerza rotacional, si no estamos acostumbrados, nos puede generar un desgarro, un esguince, etcétera, entre varios. Súper. Bueno, Alonso, la verdad que muy agradecido. Muchas personas también comentan de la calidad de la charla, lo práctico, así que la verdad es que, bueno, esperamos que nos puedas también estar con nosotros en otra charla de algún otro tema que nos puedas colaborar, así que la verdad muy agradecido. Y nada, aprovecho de decirle, bueno, a todos que esta charla le podemos enviar el link de la grabación, ya, así para que estén tranquilos los que no alcanzaron a escuchar todo. Así que bueno, agradecer nuevamente a Alonso, agradecer también la presencia de todos ustedes, y los voy a dejar invitados también para nuestra séptima charla, que va a estar orientado a la prescripción de ejercicio. Es un tremendo tema que también tenemos que ver, pues nos va a acompañar también un kinesiólogo que va a hablar sobre cuáles son los fundamentos por los cuales debemos considerar que el ejercicio es un fármaco para cada uno. Así que les agradezco a todos su presencia, me despido de ustedes, espero que tengan una muy linda semana. Eso, muchas gracias.